Los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis hablan acerca de Babilonia. Hay personas que opinan que la ciudad de Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis, es, dicen, claramente y sin lugar a dudas la ciudad de Jerusalén, y dicen además que Apocalipsis se escribió para narrar la destrucción de Jerusalén. Como sugirió alguien jocosamente, se supone que este libro de Apocalipsis debería de cambiar su nombre y pasar a llamarse, entre comillas, las noticias de Jerusalén. Esta perspectiva, que es predilecta de una mayoría de supersesionistas preteristas, pues presenta varios problemas hermenéuticos serios. Decir que la ciudad de Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis, es la ciudad de Jerusalén, pues es muy problemático exegéticamente hablando. También presenta varios problemas éticos cuando nace de una lectura hecha a través de un lente con sesgo antijudío. El antisemitismo está galopante el día de hoy y a veces estas lecturas, no siempre, pero he visto que en ocasiones nacen de un sesgo antijudío. Vamos a estudiar este tema enseguida. Estimados amigos, de los 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, 44 de ellos hablan de Babilonia, es decir, alrededor del 11%. La caída de Babilonia se narra en Apocalipsis 14, verso 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Luego también en Apocalipsis 16, 19 se describe brevemente esta caída. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Luego los capítulos 17 al 18 describen, pues con más detalles, a Babilonia y su caída. ¿Por qué algunas personas aseguran que Babilonia es Jerusalén? Bueno, algunas de las razones que dan estas personas es que, como en Apocalipsis 17, Babilonia se describe como una prostituta, pues debe de referirse, dicen, a Israel, a quien en el Antiguo Testamento se le retrata varias veces en dichos términos, especialmente en libros como Ezequiel y Jeremías. Otra razón que dan los que dicen que Babilonia es Jerusalén es porque Apocalipsis 17 dicen que debe de leerse a la luz de Ezequiel 16. Ezequiel 16 describe a Israel como una prostituta insaciable, por lo que Apocalipsis 17 pues debe referirse a Jerusalén, la ciudad de los judíos. Estas dos razones que a primera vista parecen convincentes, si las vemos a detalle, vamos a descubrir pues que no tienen sustento o tienen muy poco. En primer lugar, que la gran prostituta de Apocalipsis 17 sea la prostituta a la que se refiere Ezequiel y Jeremías cuando hablan de Israel, no es tan claro como parece, porque la Biblia también menciona como prostituta al menos otras 2 ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Nínive. Dice Nahum, capítulo 3, versos 1 al 4, «Ay de ti, ciudad sanguinaria», está hablando, insisto, de Nínive, «toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán», dice el verso 4, «a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos». Aquí se describe a Nínive como una prostituta, como una ramera, dice el verso 4. También en Isaías 23, versos 15 al 16, se habla de la ciudad de Tiro como una prostituta. Dice el texto, «Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años,
cantará Tiro canción como de ramera. Repito, como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Entonces, a la luz de lo anterior, los doctores Ice y Hitchcock sostienen, cito, que el lenguaje de Apocalipsis 17, verso 2, es una alusión a la ciudad de Tiro de Isaías 23, verso 17, donde la prostitución es económica, no religiosa. Fin de la cita. En segundo lugar, aunque hay varios paralelos entre Apocalipsis 17 y Ezequiel 16, el verdadero paralelo de Apocalipsis 17 no es con Ezequiel 16, sino con Jeremías capítulos 50 y 51. ¿Por qué? Pues porque este pasaje narra la destrucción de una ciudad literalmente llamada Babilonia, y esta ciudad estaba ubicada a las orillas del río Éufrates. Fíjese lo que dice Jeremías 51, versos 7 al 8. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Aquí el profeta Jeremías está hablando de la tierra de los caldeos. Ve usted el versículo 1 del capítulo 50. Jeremías distingue a Babilonia de los hijos de Israel y los hijos de Judá y del camino de Sión, como se describen en los versos 4 al 5. Babilonia, pues, en Jeremías no está hablando de Jerusalén ni de Israel. Tampoco lo hace el apóstol Juan en Apocalipsis capítulos 17 y 18. La Babilonia de Jeremías 50 está ubicada, escuche, en lo que hoy es Irak, quien por cierto el siglo pasado trató de restaurar esta vieja ciudad. Hay que decir además que la ciudad de Jerusalén y la antigua ciudad de Babilonia están separadas por alrededor de 872 kilómetros. Hitchcock y Ice resaltan los paralelos que hay entre Jeremías 50 y 51 y Apocalipsis 17 y 18. Fíjese lo que se dice de ambas Babilonias. Ambas ciudades se comparan a una copa de oro, ambas moran en muchas aguas, ambas involucran naciones, ambas se llaman igual, ambas son destruidas súbitamente, ambas son destruidas con fuego, las dos ya no son habitadas, las dos son castigadas conforme a sus obras, las dos ilustran la caída, en las dos el pueblo de Dios huye, en las dos el cielo se regocija y las dos desaparecen. Estas son 12 similitudes importantes entre la Babilonia de Jeremías 50-51 y la de Apocalipsis 17 y 18. Por si fuera poco, hay otro hecho importante a considerar al hacer exégesis del pasaje. Miren, en la Biblia la ciudad de Jerusalén se menciona 800 veces y Babilonia se menciona 300 veces. Escuche esto, en ningún caso, cuando el Antiguo Testamento se refiere a Babilonia, habla de alguna otra ciudad que no sea la que está asentada a la orilla del Éufrates en la región de lo que hoy es Irak, a 872 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ninguna concurrencia de Babilonia en todo el Antiguo Testamento se refiere a Jerusalén. Miren, pasar por alto esta realidad al estudiar el texto de Apocalipsis, siendo que Apocalipsis es un libro profundamente arraigado en la revelación del Antiguo Testamento, más de 250 alusiones, pues hacer eso es incurrir en una omisión hermenéutica grande. Fíjese el comentario tan atinado que hacen Hitchcock y Ice al respecto, cito: si el Antiguo Testamento es la clave para interpretar el Apocalipsis, ¿por qué Juan cambiaría súbitamente, de repente, el significado establecido de Babilonia, que se reafirma 300 veces en el Antiguo Testamento, a significar de un momento a otro la ciudad de Jerusalén, justo la última vez que la Biblia menciona a Babilonia? Ningún lector informado y cuidadoso esperaría este cambio tan repentino. Fin de la cita.
Apocalipsis capítulos 1 al 3 mencionan 8 locaciones geográficas. Se menciona Patmos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo en que se trata de lugares físicos y literales que no encubren algún significado distinto al que de forma natural refieren. O sea, Patmos está en Patmos, Éfeso es Éfeso, Esmirna es Esmirna, etc. Y cuando la Biblia habla de Babilonia, está hablando de Babilonia, no está hablando encubiertamente de la ciudad de Jerusalén. Juan también, por ejemplo, habla sobre Sodoma y Egipto en Apocalipsis 11, verso 8, de forma simbólica. Y usted dirá, bueno, ahí está hablando de Jerusalén, pero ¿por qué le llama Sodoma y Egipto? Bueno, es que el apóstol Juan nos dice y nos aclara que está utilizando un uso simbólico de las ciudades de Sodoma y Egipto. Fíjese lo que dice Apocalipsis 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El apóstol Juan no dice nada de esto cuando habla de Babilonia, no dice que en sentido espiritual se refiere a Jerusalén, ni mucho menos. Esto sugiere fuertemente que si Juan hubiese querido decirnos que con Babilonia la gran ramera se refería a Jerusalén, pues nos lo hubiese dicho de la misma manera clara que nos dijo que cuando habló de Sodoma y Egipto, estaba hablando simbólica o espiritualmente. En resumen, estimados amigos, las 6 veces que en Apocalipsis se menciona a la gran ciudad de Babilonia, no tenemos razones suficientes para buscarle un significado simbólico u oculto. Juan está hablando literalmente de Babilonia, una ciudad real que no es Jerusalén. Hay que tomar en cuenta además lo siguiente. Miren, Jerusalén no está asentada sobre muchas aguas como la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18. Apocalipsis 18, versos 17 al 18 indican que Babilonia es centro de comercio marítimo. En segundo lugar, Jerusalén no reinaba sobre los reyes de la tierra en el 70 después de Cristo, como exigiría una interpretación preterista consistente a la luz de Apocalipsis 17, verso 18. Y en tercer y último lugar, Jerusalén nunca fue el centro económico del mundo en el primer siglo, como la Babilonia de Apocalipsis 17 al 18 lo es según el texto revelado. La gran ramera de Apocalipsis no es la ciudad de Jerusalén, como hemos visto aquí con claridad. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Gracias por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com/jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.